¿Qué tema? Un tema muy importante hoy. Sí, tenencia responsable. Tenencia responsable de las mascotas. ¿Qué tal, no? Es todo un tema. Es todo un tema. Un desafío, pero sí vamos a ver si podemos aclarar algunos conceptos. Aclárame algunos porque bueno, uno por ahí cree que tener una mascota, bueno, es un juguete. Cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de lo que es la tenencia responsable de las mascotas. La tenencia de una mascota es una actitud adulta y reflexiva. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que un chico no puede por sí solo decidir si puede tener una mascota. Porque esto es una actitud adulta y de alguien que está pensando que va a tener un animalito en su casa. Por lo tanto, atrás de eso van un montón de otras cosas, que es lo que nosotros vamos a empezar a decir ahora. Es un compromiso adquirido. Uno a la hora de tener un animal adquiere un compromiso y este compromiso puede durar muchos años. Muchos años, estamos hablando de los proyectos 10, 12, 15 años. Entonces, a la hora de adquirir una mascota, no puede ser una decisión rápida o porque hoy tuve ganas y vi un perrito y me encariñé. No, esperemos un poquito, está perfecto que queramos tener animales en casa, pero esto va a ser un compromiso que va a durar muchos años. Entonces un poquito es eso, ¿no? Es una actitud adulta y reflexiva sabiendo que es un compromiso. También hay que saber que los animalitos son inimputables, o sea que el problema que cause la mascota va a ser responsabilidad pura y exclusivamente del dueño, porque es inimputable un animal. Entonces eso es otro tema importantísimo a tener en cuenta. Hay gente que los castiga. Si le rompió el zapato y va y cobra la mascota. Sí, hay que entender un poco que el cachorro, uno puede adquirir una mascota siendo adulta o cachorro, pero bueno, el cachorro tiene una serie de cosas que también tiene que aprender el dueño de que los cachorros son así y van a romper. Entonces eso también, por eso digo una actitud adulta y reflexiva. Los ¿Te chicos... cuento una? Sí, contame. Una mascota que teníamos chiquitita me comió los 2 cables de 15 metros de las cámaras, un cable muy caro. Y ya se lo había cortado de pedacito. Y ya está. ¿Y sí? ¿Qué va a hacer? Lo dejamos acá y bueno, nos tuvimos que hacer cargo, nos costó unos cuantos pesos. Ahí está, esa es la respuesta. Nos tuvimos que hacer cargo. Ese es el tema. Nos tuvimos que hacer cargo. Y bueno, es la decisión que uno toma y bueno, se tiene que hacer cargo. Entonces, bueno, un poquito, eso es un poco la tenencia responsable, ¿no es cierto? Y puede ser una necesidad, o sea, uno puede sentir una necesidad de tener un animal, puede tener esa necesidad, y inclusive a veces con fines terapéuticos, hay médicos que recomiendan por ciertas patologías tener animales, pero no es una obligación. Nadie está obligado a tener una mascota. Entonces puede ser una necesidad, pero no una obligación, y eso, ahí digamos va que uno es el responsable, un único responsable a la hora de adquirir un animal. Uno es el responsable, porque no es una obligación, nadie le está obligando a tener una mascota. Lo querés por una necesidad, por una decisión, por lo tanto, vos vas a tener una obligación sobre ese animal a la hora de darle cuidados. Y no es un juguete temporario, no es un juguete, por ahí muchas veces uno, los papás le compran al nene la mascota para que juegue. Bueno, acá no es tan así. Uno creo que la mascota uno la puede tener o lo puede dar a un chico porque uno enseña a lo mejor muchos valores a través de eso, a respetar la vida, que es un ser vivo, a tener una responsabilidad sobre una mascota enmascarada, porque el chico no tiene responsabilidad, uno no le puede dar la responsabilidad tan grande de tener una mascota a un chico. Pero bueno, uno le puede ir enseñando y el responsable es el padre. Entonces eso es lo que hay que hacer hincapié. No es un juguete temporario porque dura muchos años la mascota. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir tener una mascota. Porque después viene algo que ya lo vamos a ver más adelante, que es el abandono. Que es un tema que bueno, ya lo vamos a tocar un poquito más adelante. Que por ahí se llevan una sorpresa, llevan un perrito chiquitito, amoroso, divino y de pronto empieza a crecer. Y después empieza a crecer y bueno, la gente no sabe qué hacer y bueno, la idea es un poquito el programa es explicar un poquito el tema ¿no? A la hora de elegir una especie de mascota. Perfecto. Bueno, uno cuando tiene un animal puede tener una cantidad enorme de animales, digamos, que uno puede tener. Hay que ver qué especie es la más adecuada para lo que nosotros querramos o podamos tener. No siempre tenemos que tener un perro o un gato. Hay un montón de especies que uno puede tener. Pueden ser peces, pueden ser hámster, pueden ser reptiles. Bueno, hay una infinidad de especies que van a estar de acuerdo a lo que cada uno pueda hacer.
supongamos, una persona que trabaja todo el día y no puede tener responsabilidad de tener ni darle de comer porque los tiempos no le dan. Bueno, quiere tener un animal, puede tener peces. Los peces son muy simples, una pecera con peces porque es agradable a la vista, me satisface, tengo una necesidad. Entonces, bueno, que tenga una pecera, pero no puede tener un cachorro, a lo mejor de un labrador, por decirlo, porque es un perro que necesita cariño, necesitan atención los perros. Entonces, ahí puede tener un animal, pero busquemos la especie. Y bueno, dentro de esas especies hay un montón, ¿no es cierto? La verdad que hay un montón de animalitos para tener, pero hay que ver cuál va a ser justo para mí. En Estados Unidos, por ejemplo, es común que la gente adopte cerdos. Sí, hay algunos, sí, he visto que adoptan, ¿no? Sí. Acá no se ha visto todavía. No, bueno, los norteamericanos son muy particulares, pero generalmente son casas grandes y bueno, lo tienen como una mascota que por ahí me parece que no es la especie indicada para tener una casa, por más de que ellos lo tengan, pero me parece que no es la especie indicada. Bueno, supongamos que decida adoptar un perrito. Un perrito, vamos a lo típico. ¿No es cierto? ¿Qué tamaño? ¿Qué tengo que saber? Bien. Primero, el tamaño que tiene que tener el animal cuando ya esté desarrollado después de exactamente. De un año. Supongamos que vamos a elegir, dijimos la especie. Bueno, vamos a un perro. Quiero tener un perro. Fantástico, sí. Vamos a un perro. Entonces, dentro de la especie canina, hay diferentes cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el tamaño, la alimentación, el pelaje, la conducta, el costo de mantenimiento de ese animal. ¿Está? Los cuidados, los hábitats, el carácter que tiene. Entonces, todas esas son situaciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir la raza. Porque no es lo mismo tener un pequinés, un caniche, que un gran danés, un mastín napolitano. Son perros totalmente diferentes que tienen fisiologías totalmente distintas. Entonces, a la hora de, por ejemplo, una pavada, la alimentación. No es lo mismo alimentar un caniche que alimentar un gran danés. Y a la hora de tener un espacio físico, no es lo mismo tener un perrito chiquito que tener un perro enorme, porque el espacio físico te lo va a prohibir. A la hora también de ver el carácter del perro, depende para qué es lo que nosotros querramos, el perro que vamos a elegir. Un Rottweiler son perros que son muy temperamentales, tienen mucho carácter, y si yo quiero tener un Rottweiler para que esté con 4 o 5 chicos, no digo que no, pero a lo mejor no sea la raza más digamos, como la más correcta a elegir. No digo que no se pueda tener, pero bueno, es un perro que tiene mucho carácter, mucho temperamento. Entonces, esas son las pequeñas cosas que uno tiene que ir tratando de ver. ¿Para qué? Para que después la gente no abandone los perros. Porque al principio se encariñan, es lindo el Rottweiler, pero después resulta que me mordió el nene o me empezó a hacer... ¿Qué hago con el perro? Perro de 2 años, adulto, no tengo espacio. Aparte, tienen que tener en cuenta algo, los perros grandes son mucho más difíciles que alguien los quiera que un cachorro. Entonces, un perro de 2 o 3 años que yo ya no lo puedo mantener, ahí es donde empiezan los problemas, a quién se lo doy. Lo cambio de lugar, lo pongo en el auto y lo dejo en otra localidad en la calle. Bueno, sí, un animal. Es lo que comúnmente pasa. Sí, que es terrible eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que tenemos que ir viendo a la hora de elegir. Ahí creo que habían pasado unas fotitos donde se veían diferentes razas en diferentes hábitats. Entonces, por ahí veíamos un labrador, estaba en un río, en una piedra. Bueno, son animales que necesitan mucha agua, un lugar espacioso, grande. Es difícil de tenerlo en un lugar encerrado. O un siberiano estaba en el medio de la nieve. Bueno, imagínense un poco a la hora también de tener una mascota, qué es la raza, de dónde viene, informarnos un poquito de dónde viene esa raza, como para ver más o menos si nosotros podemos llegar a darle ese hábitat. No digo que no se pueda tener, a ver, esto que no se malinterprete, se puede tener los animales que uno quiera, pero bueno, vayamos viendo cuál sería el más lógico, el más aconsejable para este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es un poquito a la hora de elegir la raza, ¿no es cierto? Los cuidados del pelo, otra cosa importantísima, perro de pelo largo, tienen que ir a veces a la peluquería. ¿Estamos dispuestos a mandar el perro a la peluquería para tenerlo como uno quiere, para cortar el pelo? ¿No estamos dispuestos? Elijamos un perro de pelo corto. Claro. No tenemos a lo mejor la disposición económica, pero quiero tener un perro. Bueno, a la hora de elegir, elegí un perro de pelo corto. Un perro chiquito te va a consumir menos, no va a tener necesidad de hacer ninguna peluquería. Entonces son las cosas por ahí inteligentes que uno debería pensar a la hora de tener un animal.